Turno de los grupos para preguntas y aclaraciones sobre este informe. Tiene la palabra señora doña Carmen Hernández. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Bienvenido, señor diputado, y el grupo, los técnicos que le acompañan y a los medios de comunicación. Bueno, yo quisiera comenzar la valoración del informe y las cuestiones a poner sobre la mesa haciendo una valoración positiva del informe del 2013. Creemos que el documento en sí ha mejorado en cuanto a presentación, en cuanto a claridad, el formato. Creo que nos facilita todo el trabajo y además se nota pues ese esfuerzo que se está haciendo desde el diputado del Común por una mejora en la rendición de cuentas a la ciudadanía de su trabajo y, por tanto, de poner en valor la institución del diputado del Común, que todos o casi todos hemos compartido la necesidad de que esa institución se ponga en valor y realmente el ciudadano perciba que es una institución útil para la ciudadanía. Además, también poner en valor el esfuerzo de comunicación que se ha hecho a través de las TIC. Creo que la web ha mejorado sustancialmente, la imagen de la web, la transparencia en cuanto al trabajo de la institución y además también pues valorar y agradecer incluso el que se hayan hecho eco de una propuesta que hicimos desde nuestro grupo el año pasado, que es incorporar el Twitter o las redes sociales como mejora en la comunicación con la sociedad. Yo creo que es un ejemplo a seguir de otras instituciones el que escuchen y que cuando alguien propone algo, y si es positivo, da igual de dónde venga, se asuma y se acoja. Seguimos pensando que en el capítulo de quejas tenemos un número de reclamaciones insuficientes para el contexto que vivimos, para la realidad social y económica. Hay un aumento ligerísimo, 18 reclamaciones más. Por tanto, tenemos que insistir en que la ciudadanía conozca la institución del diputado del Común. Lo dijimos el año pasado y lo repetimos. Sería interesante que la institución se acercara a los colectivos y a las organizaciones civiles, a los centros educativos, a los centros a lo mejor con alumnado ya de más edad que pueda comprender en su totalidad la importancia de la institución, pero acercarse a la sociedad a través de los entornos más organizados creo que podría ser una buena manera de poner en valor y de acercar la institución a la sociedad. Preocupante, aunque coincidente con nuestra labor de oposición, cómo destaca en las reclamaciones en los temas sociales. 302 quejas en el ámbito social repartidas en materia de dependencia, servicios sociales, el funcionamiento de los servicios sociales mayores y menores. Si a esto le sumamos las quejas en vivienda, está claro que hablamos que la Consejería de Vivienda y Servicios Sociales aglutina pues más de 400 quejas, lo que supone el 26% de todas las reclamaciones de los canarios van dirigidas al área que dirige la señora Inés Rojas y, por tanto, pone en evidencia que lo que venimos denunciando desde la oposición, que son los graves problemas de gestión en esa materia y el hecho de que el Gobierno no esté priorizando en las políticas sociales y en las políticas de vivienda, pues se confirma con los informes del diputado del Común. Llamativo y preocupante, el informe incorpora un capítulo nuevo llamado de la falta de colaboración con el diputado del Común en sus investigaciones. La verdad que la transparencia y la rendición de cuentas creo que es un problema que tienen las administraciones canarias. Falta de cultura democrática, lo recoge el informe y lo compartimos plenamente. Esta poca colaboración, incluso se llega a producir obstruccionismo por parte de algunas administraciones, pone en evidencia que no se ha incorporado en la cultura de las administraciones canarias lo que significa el buen gobierno, lo que llaman la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas. 473 quejas a las administraciones que se les ha tenido que recordar el deber legal de colaborar con el diputado del Común. Y además son quejas no en áreas, diríamos, menores, sino en áreas muy sensibles como vivienda, mayores o servicios sociales. Yo creo que esto es un tema inaceptable, se incumple la ley y además se plantea incluso 94 advertencias porque se les recuerda que están obstruyendo la labor de la institución y que esto puede tener consecuencias penales. El año pasado le valorábamos positivamente las actuaciones de oficio.
este año tenemos que decir que es insuficiente con el nivel de deficiencia de las administraciones. En el propio informe recoge que esas dificultades para actuar de oficio tienen que ver con la poca colaboración de las administraciones, pero hay que insistir, como otras instituciones similares al diputado del Común Canario, en las actuaciones de oficio para que se cumpla la legalidad y sobre todo para proteger a la población más débil. Nos parece, el informe este año ha hecho un trabajo minucioso en materia de vivienda. Yo creo que la institución se hace eco de algo que a nosotros también nos preocupa mucho, que es la problemática de la vivienda. La vivienda, junto con cubrir las necesidades más básicas, se está imponiendo como dos de los problemas gravísimos de la sociedad canaria, ya sea por la imposibilidad de pagar la hipoteca, la problemática que se ha generado con los jóvenes a través de la hipoteca joven, que vuelve a aparecer en la memoria del 2013, como también la problemática generada y esa disputa que hay entre el Estado y Canarias sobre la rehabilitación y la reposición de vivienda, que el Gobierno insiste en que se ha justificado y el Estado dice que no ha justificado. Y como bien se decía, es necesario que trascienda y que aflore la verdad. La verdad, no puede haber cuatro verdades en un tema como este, o se ha justificado o no se ha justificado, y en cualquier caso es cierto que ya el Gobierno de Canarias en esta materia ha perdido credibilidad y por eso nos genera todo serias dudas si efectivamente se ha justificado pues lo que son la financiación de planes de rehabilitación de vivienda, lo que supone problemas para seguir recibiendo financiación en los planes futuros. Por tanto, valorar muy positivamente el trabajo que se ha hecho en materia de vivienda y la necesidad que plantea la propia institución de que se cumpla el mandato constitucional del derecho a una vivienda de todos los españoles y, por supuesto, también de todos los canarios. Cuando aterrizamos en el documento en materia de áreas, es imposible en tan poco tiempo poder valorar todas las áreas y me ceñiré a algunas que me han parecido destacables o con algún elemento novedoso. En el área de discapacidad, bueno, el diputado del Común ha hecho además un trabajo extra, monográfico, extenso, un informe profundo y exhaustivo sobre la evaluación de los 7 años de aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias y, por tanto, pues ahí en ese documento que hemos pedido desde nuestro grupo que se debata en un pleno, podremos profundizar en las conclusiones y las recomendaciones que saca el diputado del Común en esta materia, pero sí sabemos que la conclusión es unánime. Tenemos un problema con la aplicación de la dependencia en Canarias, no es un problema solo de financiación. También, evidentemente, la financiación ha venido a recrudecer el problema, pero teníamos un problema desde el inicio de la aplicación de la ley en Canarias, porque Canarias primero optó por demorar la aplicación de la ley 2 años y por seguir con nuestro sistema, con nuestros planes de atención sociosanitario. Y segundo, cuando ya se decidió a fusionar los dos sistemas, lo ha hecho de una manera lenta y que al final ha provocado pues lo que viene a recoger el informe, que todos nos hemos cansado infructuosamente de denunciar en este Parlamento, que estamos a la cola en dictámenes, que estamos a la cola en resoluciones y que hay miles de personas reconocido un derecho, son dependientes, ya se les ha reconocido un grado y un nivel, pero no se les da el PIA. ¿Por qué no se les da el PIA? Ya yo afirmo que el PIA no se le da por problemas de gestión, no se les da el plan individual de atención porque eso les obliga al Gobierno a darle por ley un centro o una prestación económica. Y ya yo me siento con seguridad para afirmar que el PIA no se da de manera intencionada porque no, la comunidad autónoma no pone los recursos necesarios para poder dar la prestación económica. En estos días venía alguien del sector, el presidente de la Fundación Economía y Salud, y hablaba, y es supuestamente del sector pro austeridad, y hablaba de que en Canarias no se justifica que no atendamos a todos los dependientes, puesto que Canarias tiene margen de endeudamiento. Y además estamos hablando de un sector donde no solo resolveríamos un problema grave humanitario, sino además donde generaríamos empleo, puesto que los expertos hablan que por cada plaza sociosanitaria que se cree, se generan 2 puestos de trabajo, además de manera intensiva, generamos empleo inmediato. Es decir, si Canarias quisiera,
En un año tendríamos atendidos a cientos de dependientes y además generaríamos cientos de puestos de trabajo. Por tanto, eso es voluntad política y no es un problema económico, es un problema de gestión y de falta de dirección política por parte del Gobierno de Canarias, que prefiere seguir presumiendo de campeones en cumplir el objetivo del déficit que en atender a su pueblo. Es así de sencillo. En cuanto al área de justicia, el informe insiste, además este año yo creo que profundiza aún más en lo que significa para una sociedad que la justicia sea lenta, y se hace eco además de los profesionales de la judicatura cuando habla de que las dilaciones en los procesos judiciales tienen que ver pues con la falta de recursos, con la falta de material económico, recursos humanos y económicos, es decir, consecuencia clara de la crisis. En el área medioambiental se sigue insistiendo en la problemática que tiene en Canarias, los vertidos, etcétera. No voy a profundizar más, pero sí que pone en evidencia el problema que tenemos en Canarias con el tratamiento de los residuos, un problema que tampoco se ha querido afrontar de manera integral y de manera completa. En el área sanitaria siguen apareciendo pocas demandas, no corresponde esas listas de espera con las inquietudes de los ciudadanos a través del diputado del Común. Nosotros valoramos que esto tiene que ver con el nivel de conocimiento de los ciudadanos de la institución. Me pasa mucho, yo le explico a la gente y les digo que recurran al diputado del Común y no conocen la institución. Por tanto, yo creo que hay que seguir profundizando, lo decía al principio, en ese nivel de conocimiento. Llamativo también el hecho de que la asociación cívica que impulsó la reforma electoral en Canarias se haya dirigido al diputado del Común denunciando que ninguna de las administraciones a las que presentó un escrito pues pidiendo que se revisara el actual sistema electoral les haya contestado. Es curioso que una comunidad que habla de la necesidad de poner en marcha una ley que nosotros apoyamos sobre la participación, ya la tenemos, sobre la transparencia y sobre el acceso a la información, no termine de entender que la transparencia, el acceso a la información, la participación ciudadana, el buen gobierno, todo tiene que ver con un concepto, con una cultura democrática que significa que las administraciones no son entes por encima del ciudadano y por tanto pueden ignorar a los ciudadanos, sino que las administraciones están al servicio de los ciudadanos y que deben responder a los ciudadanos, máxime como es el caso cuando son ciudadanos que se organizan en torno a plataformas y en torno a asociaciones. Hace el diputado una reflexión que compartimos sobre la necesidad de avanzar desde la democracia representativa que tenemos hacia una democracia más participativa, y en ese sentido la reforma del sistema electoral sería un paso hacia adelante. Hace también un estudio importante en el área de servicios sociales que coincide plenamente con la percepción que tenemos desde nuestro grupo, desde la oposición, desde Nueva Canaria, el panorama, cómo se ha ido complicando, cómo los servicios sociales municipales están desbordados. Hay municipios, sobre todo las grandes ciudades, donde se ha triplicado la demanda y ante eso pues los recursos humanos, las trabajadoras y trabajadores sociales pues son los mismos o incluso menos y por tanto hay listas de espera en los servicios sociales municipales, con lo que eso significa para las familias que están en una situación de emergencia social. Y también vuelve a poner en evidencia la institución los retrasos y los problemas que tenemos con la prestación canaria de inserción, una ley que, como sabemos, está por revisar y que nosotros además tenemos temores fundados, no infundados, sino temores muy fundados de que la revisión sea a peor. Estaremos ahí pendientes para no eliminar derechos en un momento de extrema gravedad, sino todo lo contrario, para que la cobertura hacia las personas que peor lo pasan, pues sea mejor. Y por último, el capítulo dedicado al menor, que en este año yo creo que ha sido un capítulo más extenso. Me parece muy interesante el planteamiento de la institución de haberse incorporado en el proceso de diseño, de haber participado activamente en el proceso de diseño del plan, del nuevo plan de la infancia. La perspectiva sobre el riesgo que tenemos y la problemática que tenemos con los delitos, los ciberdelitos, todo el mundo de las tecnologías, de la información y los menores. Ahí tenemos un mundo bueno, de muchas oportunidades, porque como todo
pues tiene muchas cosas positivas, pero también los riesgos que supone para los menores. Me parece muy importante la propuesta de la institución de crear un protocolo que garantice la protección de la infancia en los medios de comunicación canarios y también en lo que significan las tecnologías de la información y de la comunicación, redes sociales, etcétera. Hace también una valoración sobre el absentismo escolar, concluye algo que hemos concluido muchas instituciones hace tiempo, desde el Consejo Escolar de Canarias y de la propia FECAN se concluyó desde hace algunos años de la necesidad de que en Canarias hubiera un plan integral de prevención y control del absentismo y que en ese plan hubiese un protocolo de trabajo donde todos los ayuntamientos tuvieran unos mínimos, diríamos, una hoja de ruta mínima, un protocolo básico de actuación para evitar todo ese panorama heterogéneo de trabajo con el absentismo. Yo creo que se han dado algunos pasos. La Consejería de Educación, que entiendo que debe ser quien tenga que liderar este proceso, ha avanzado y aquí nos ha informado de que están trabajando en esa línea. Y creo además que esto es un tema que se ha ignorado durante años en Canarias por no darle la importancia que tiene. El absentismo sabemos que es la puerta de entrada al fracaso escolar y además, y así lo ponen en evidencia los informes de Fiscalía año tras año, sabemos que hay una conexión entre los riesgos de conductas delictivas en menores y las conductas absentistas. Por tanto, decir que en general hemos sido otras veces críticos con el trabajo de la institución. Incluso pues fuimos el grupo que nos abstuvimos cuando se produjo el proceso de elección de la figura de don Jerónimo Saavedra como diputado del Común. En nuestro discurso aludimos a la necesidad de absoluta imparcialidad y hoy, 3 años después, tenemos que felicitar al diputado del Común por lo que yo valoro como valentía institucional y estar al servicio de los ciudadanos, defender a los ciudadanos que peor lo pasan y actuar con absoluta independencia, sin ningún tipo de influencia política ni partidista por ningún grupo, sino que de verdad sea una institución que se erija pues como lo que debe ser, defensora de los derechos ciudadanos y fundamentalmente de los derechos de los más débiles. Gracias.